de Luis Lacalle Pou y su asesor en seguridad, que nos va a estar acompañando en instantes nada más. Pensando, por supuesto, en lo que es la entrada de droga por aire. Hay muchas otras formas de entrarla, pero en concreto, y sobre todo pensando en la avioneta que entró, que descargó, que se enteraron recién después porque apareció la droga incautada. Bueno, cuando los radares no los pueden detectar y demás, en fin. Algunos entienden que es una locura plantear la ley de derribo. Otros lo entienden que es una medida de prevención, de disuasión. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Primero escuchemos la propuesta y después opinamos, ¿sí? Ya venimos. En el marco del Congreso Nacional de Jóvenes en Palmar, que se realizó este fin de semana, Lacalle Pou sostuvo que enviará el proyecto al Parlamento como de urgente consideración en caso de llegar a la presidencia. La ley de derribo sé que es una ley compleja. Lo tengo claro, lo hemos discutido a nivel nacional e internacional. Funciona la ley de derribo como un mecanismo de prevención. La ley de derribo no es algo irresponsable, tiene 3 etapas claramente determinadas que termina en la orden puntual del presidente de la República. Bueno, la ley de derribo, en fin, creo que quien aconsejó a alguno de los candidatos o la aconsejó mal o el candidato entendió mal que es una ley de derribo. La ley de derribo es cuando hay algún interés vital de vida, entiéndase, o algún interés estratégico, de infraestructura estratégica, y está el peligro de que ese interés de vida o de esa infraestructura estratégica de vida, estamos hablando de muchas personas, en realidad se pueda llevar adelante el derribo de una aeronave que presuponga que va a causar daño. Ahora vayamos al caso de lo que está planteado, que venga una avioneta, que esa avioneta vaya tirando fardos de droga en el campo. En realidad el daño que uno presupone más es que le caiga un fardo de droga en la cabeza, ¿no? Por lo cual no estaría ningún interés ni vital, ningún interés estratégico del país en juego como para que se apelara a una ley de derribo, por lo cual invocar una ley de derribo para esto parece un tanto desmedido. ¿No es un delito atravesar la frontera, el espacio aéreo de un país a escondidas? ¿El daño solo se va a medir por si la bolsa le cae en la cabeza a alguien? ¿Qué opina nuestro invitado? Que, insisto, justamente además viene representando un poco la propuesta de finalmente darle trámite al proyecto de ley de derribos. ¿Cómo le va, Álvaro García? Gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente con ustedes. Evidentemente que la pérdida del dominio del espacio aéreo es muy grave y no da como para banalizar o trivializar, que es lo que se Pero desprende. no pareciera ser lo que plantea el ministro. Bueno, no, el ministro tiene, digamos, un punto de vista donde aplica un sentido del humor que yo en este caso no lo considero muy oportuno, porque en realidad se está refiriendo a un problema que es muy grave. Tú lo decías muy bien hace instantes, el ingreso por vía aérea no es la única forma de ingreso de la droga en Uruguay. Es una más de las vías. Por lo tanto, cuando se plantea la ley de derribos, lo que se está tratando es de darle un marco jurídico adecuado a la Fuerza Aérea para prevenir, disuadir y excepcionalísimamente reprimir este tipo de situaciones. Perdone la ignorancia, por el nombre uno intuye que se acercan los cazas o lo que sea, que se le alerte a la aeronave interceptada, la aeronave no hace caso, no cambia de rumbo. ¿La ley de derribo qué es? ¿Derribarlo? ¿Disparar? La ley de derribo básicamente agrega esa instancia del uso de la fuerza dentro de un esquema del uso racional y progresivo de la fuerza, tal como se aplica en las calles o en el medio rural, lo mismo en el espacio aéreo. Es decir que luego de la identificación, seguimiento, interceptación, advertencia repetida, cabe la posibilidad del empleo de la fuerza para neutralizar una aeronave que constituya un riesgo o una amenaza, si es que así se considera, y yo diría que ¿El mero hecho de estar en espacio aéreo sin solicitar permiso es una amenaza? No necesariamente, es una situación irregular. Ah, bien. Es una situación irregular y lo que se ha establecido en el derecho comparado regional, porque esto no es una improvisación, no es una excentricidad, sino que existe en Brasil, en Paraguay, en Chile, en Perú. En Argentina, sí, no por la vía de la ley, pero por vía de una norma reglamentaria. En Honduras, es decir, varios países latinoamericanos cuentan con una herramienta jurídica de este tipo, lo que agrega es esa posibilidad del empleo de la fuerza
básicamente como disuasivo. Ahora, yo, perdón que pregunte también de ignorante porque no sé cómo funcionan estas cosas, pero tengo entendido que ya hay una normativa prevista que maneja una situación, un protocolo, los pasos a seguir, ¿no? ¿Qué alerta se da primero? ¿Se envían los Cessna? ¿Se le obliga de alguna manera a esa aeronave, si no va a aterrizar, a desviar el curso y que vaya, por ejemplo, a Argentina, donde sí pueden derribarlo si quieren, o a cualquier otro país de destino? Acá no se puede derribar. No con la normativa actual. ¿Y no alcanza con esta normativa actual para sacarlos de curso, sacarlos del espacio aéreo? Entendemos que no. Entendemos que no. Es necesario dar una clara señal al crimen organizado y al narcotráfico. No es lo mismo volar en un espacio aéreo que no tiene ley de derribo que hacerlo en uno que sí lo tiene. Ya la sola existencia de ese instrumento jurídico es de carácter disuasivo. Y además creo que está bien prever el uso de la fuerza en la medida en que se haga de un modo racional, proporcional, progresivo, sobre todo progresivo, y que esté justificado la neutralización de esa aeronave. Bien, pero se supone que un radar busca algo concreto y lo que no ve no busca. Bueno, el tema del radar, bueno, eso es clave. Si no lo ven los radares, ley de derribo más o menos, ¿qué cambiaría la situación? Radares hay. Lo que el tema es que los aviones de la Fuerza Aérea Uruguaya no tienen radar. Sí existen radares que están permanentemente monitoreando el espacio aéreo nacional. Pero se comieron la avioneta con no sé cuántos kilos de cocaína. Bueno, lo que pasa es que desgraciadamente, así como los puertos y los aeropuertos son coladores, el espacio aéreo es totalmente vulnerable. Aún así, la capacidad de detección se tiene. Lo que aquí, en todo caso, está en juego es la posibilidad de interceptación y eventualmente derribo. La pregunta, en este caso, bueno, ¿tiene la Fuerza Aérea la capacidad como para llevar adelante ese tipo de neutralización? Bueno, la tiene... ¿Ese tipo de derribo o ese tipo de derribo? Porque no es lo mismo neutralización de la amenaza es derribo. Echar del espacio aéreo, ¿no? Neutralización de la amenaza es derribo. Bien. Lo tiene dependiendo de cuál sea la aeronave en situación irregular. Si se trata de las avionetas, que son las que normalmente se utilizan para tirar la droga que está lloviendo, en ese caso sí se tiene, aún con las dificultades que acabo de mencionar, porque los aviones de la Fuerza Aérea no tienen radar. Y otra cosa, que creo que es oportuno plantearlo ahora, antes de las elecciones, el debate hay que darlo, el país tiene que pensar muy bien qué va a hacer con la custodia del espacio aéreo, con la soberanía en el frente marítimo, hay que ver que la Armada y la Fuerza Aérea están en condiciones operativas prácticamente mínimas, y esto es por la obsolescencia de los equipos. Los barcos son inadecuados, son costosos de mantener y sobre todo no sirven para las tareas que actualmente se requieren. En el caso de los aviones es más grave eso todavía. La posibilidad de reequipar a la Fuerza Aérea... no tiene los caballos suficientes para poder alcanzar al barco. En el caso de la Fuerza Aérea se está, por lo menos desde el año 2000, que se está debatiendo, y en su momento, en el comienzo del gobierno de Jorge Valle, se había previsto la adquisición de 6 interceptores con otras características, es decir, con un poder mucho mayor que el que tienen estas aeronaves, que tienen ya 19 años, han sumado 19 años, y que además se encuentran en el borde de su vida útil. Para decirlo en términos gráficos, están jugando los descuentos, y en algún momento esos aviones ya no van a poder volar más. Falta poco para que eso ocurra, y por lo tanto nosotros decimos que además de una ley de derribo hay que procesar un debate respecto del equipamiento que tiene que tener la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada para ejercer la soberanía nacional. Sí. No estamos pensando en hipótesis de guerra. Ahora, una pregunta. Sí, ese debate está claro que está pendiente porque ya venimos de ministerios quejándose de falta de presupuesto, ¿no? Que de alguna manera quedan colgados con lo que estarían precisando, y ahí volvemos al debate de las Fuerzas Armadas. ¿Qué Fuerzas Armadas queremos? ¿Qué defensa queremos? Bueno, pero yendo un poco en concreto a la ley de derribo para entender cómo funciona. Sería como si uno se planteara que la policía aquí en la calle, después de la voz de alto, si la persona no se detiene, sigue corriendo, ¿se le puede disparar? Por analogía y con los cuidados que hay que tener, sí existe una similitud en la medida que es el uso de la fuerza letal por parte del Estado. Y es uso de la fuerza controlado, regulado y de un modo proporcional y ascendente. Es decir, que primero se detecta la amenaza, se analiza la situación,
se advierte, se repite la advertencia, del mismo modo que puede ocurrir, por ejemplo, en el perímetro de una cárcel, si hay una persona que está en actitud de fuga, se lo identifica, se le advierte, se le vuelve a advertir y eventualmente se abre fuego. Naturalmente que son hipótesis distintas, tienen la analogía de que prevén el uso letal de la fuerza. Bien, y estadísticamente, con los países que tienen instrumentada la ley de derribo, ¿acaso cuántos aviones derriban por año? En el caso de Sudamérica, Colombia fue uno de los países que introdujo este marco jurídico ya en la década de los 90 y han habido, si yo no recuerdo mal, más de una decena de casos. Es una situación geopolítica distinta. En general, las leyes de derribo con estas características actúan como elementos preventivos. Si me permiten, es una especie de cuidado con el perro, es decir, cuidado porque aquí el Estado está dispuesto a utilizar la fuerza en la medida que eso sea indispensable. Bien, ¿me permite poner a debatir ese concepto, cuidado con el perro, que de alguna manera supone Disculpen, eso, ¿no? es un modo gráfico de decirlo, es una señal muy clara. Sí, está clarísimo, pero está también toda la otra teoría que no hay amenaza finalmente que haga al delincuente medir sus acciones, como que las va a cometer igual. Está sobre la mesa siempre ese debate cuando hablamos de si penas más duras, si no más institutos liberatorios. Bueno, el que va a cometer el delito no tiene eso en cuenta. El que va a traficar kilos y kilos de cocaína a valores millonarios, ¿le va a cambiar que haya un cartel de cuidado con el perro porque esté la ley de derribo? Tal vez sí, tal vez no, no lo sé. ¿Qué pensás? Lo que pasa es que el que hace el transporte de la cocaína no es el dueño de la cocaína, es una persona contratada para hacer el transporte. Está clarísimo. Entonces quizás, si yo tengo una ley de derribo que me tengo que traer a un país y tengo una mesa, capaz que de pronto me cuide un poco más, o capaz que no entro, o capaz no se va que a cuidar porque el piloto no sea su familia, se va a cuidar porque no quiere perder el cargamento. Se lo va a cuidar porque no quiere perder el cargamento y quizás no quiera perder la vida. Pero aparte la ley de derribo, pasa algo similar en las aguas territoriales del Uruguay, cuando la Armada Nacional le da la voz de alto a un pesquero extranjero y no se detiene, y le apunta y le tira, en fin. No habría que asombrarse, porque si han pasado tantos años y no hemos tenido una solución a este tema y se habla de un montón de cosas pero no se ha solucionado, plantear una ley de derribo a mí me parece que es algo coherente. ¿Qué opinas por aquí, Vero? Tal vez yo discrepo un poco con esta cuestión de la ley de derribo sola, ¿no? Me parece que sería mejor hablar de una ley que proteja el espacio aéreo, porque si hablamos de ley de derribo y no hablamos del resto de las cosas, por ejemplo, el tema presupuestal y demás, acaba de decir usted que tenemos radares pero son insuficientes, ¿qué aeronaves van a ser las encargadas de cuidar el espacio aéreo? Porque también ha habido casos al revés. Estamos hablando del narcotráfico y de recursos importantes, donde se han derribado aeronaves oficiales. En Argentina, antes de la ley de derribo, hubo un caso concreto. También han habido errores. También en Colombia estuvo suspendida esta ley porque se derribó una aeronave que llevaba a una familia. Y entonces, ¿cómo nos preparamos para proteger el espacio aéreo y llegar a una última instancia que podría ser esa? Creo que estamos invirtiendo un poco el rol de las cosas y hablando de ese escenario del derribo, cuando en realidad nos tenemos que preparar para advertir a estas personas, miren que nosotros hoy estamos protegiendo nuestro espacio aéreo y esto puede ser un hecho final, pero no el principio de las cosas. Vamos a seguir con el debate de o todo o nada, porque cada vez que se plantea empezar por algo, siempre se pone en cuestionamiento. Yo creo que esta propuesta que digamos, choquea por el nombre, ¿no? Si ley de derribo, uno ya se imagina que sale un cazabombardero allí o no sé qué, y va y tira un avión, uno ya se imagina una escena bélica. Sí. En realidad, yo lo miro de otro ángulo. Yo lo miro como una señal de un candidato a la presidencia de la República, que tiene chance muy importante de ser electo, que marca un giro drástico en la política de control del narcotráfico. Porque esto es el punto central. O sea, ley de derribo, ¿por qué? ¿Para la mano dura trasladada al espacio aéreo? No mano dura, sino una política diferente. Cuando el ministro Bayardi, poco menos que se burla de la propuesta, de alguna manera está, sin decirlo, está ratificando que bueno, que tendremos algún problemita, pero que bueno, vamos por el buen camino, que no hay que hacer grandes modificaciones porque esto venimos bien. Sí, olvidando que además el primero que habló de eso fue el ministro Fernández Huidobro, de su propia cartera. Sí, yo lo planteaba al principio. Dicho sea de paso. Planteada primero por Huidobro. Me parece que acá el punto central es, alguien pone, a través de un titular choqueante, pone, bueno,
¿cuál va a ser la próxima política de control del narcotráfico en el país? Vamos a seguir, por ejemplo, tolerando que durante 10 años... ¿Ustedes se acuerdan cómo empezó el tema del escáner en el puerto? Hace 10 años, ya por el año 2009, ¿se acuerdan que vino un escáner y que una grúa lo rompió? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Usualmente se rompió. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Bueno, muy bien. Durante 10 años se terminó el tema del escáner. O sea, ¿y vieron lo que dicen los informes que vienen de Europa? Hace 10 años que Uruguay es un lugar importante de pasaje de cocaína, prácticamente de Bolivia a Europa. O sea, hace 10 años que se rompió el escáner y casualmente hace 10 años que la cocaína pasa como perico por su casa. Es muy carísima para comprar uno nuevo. Ahí está. Entonces, por eso digo, esto es una señal. A mí me parece que lo que se está poniendo arriba de la mesa es, señores, el tema del narcotráfico en Uruguay, por un problema interno o como centro de distribución internacional, es un tema serio, muy serio, por quienes están detrás de este gran negocio internacional, es muy serio. Por lo tanto, hay un candidato que dice, bueno, vamos a tomar las cosas en serio. Si pasa un avión y no quiere bajar y yo le aviso, bueno, lo vamos a bajar. Pero es una cosa razonable, es de sentido común. Si alguien entra a mi casa y yo digo, che, ¿qué estás haciendo ahí? Y yo no uso armas, pero digamos, ¿no? Voy a dejar que el señor haga lo que le parece en mi casa. El espacio aéreo es nuestra casa. Entonces me parece que una señal de que vamos a defender nuestra casa, me parece que es una señal positiva. Bien, Ale. Yo quiero decir que a mí me gusta que haya ideas distintas en los debates a propósito de todos los temas y cuándo, si no, en el marco de una campaña electoral. Así que desde esa perspectiva yo celebro que haya flujo de ideas, porque desde esa perspectiva andás a ver si no se termina generando una síntesis aún mejor con el aporte de todos. No obstante, ya advierto, pero bueno, lo que no estamos acá cumpliendo tareas de carácter electoral, que es malo el mecanismo de que cuando a alguien se le ocurre la idea, el otro la ridiculiza. Pero también cuando alguien dice, che, no me parece tan buena la idea, entonces vos querés que los narcos con tu vida hagan lo que quieran. Y a lo mejor no es ni lo uno ni lo otro. En ese contexto a mí me falta información y por lo tanto aprovecho que está Álvaro para preguntársela. Estamos insistiendo mucho en aquellas aeronaves que de alguna manera surcan el cielo en forma irregular, sin permiso. Yo supongo que muchas aeronaves cruzan los cielos del Uruguay con todas las reglas, todo es correcto, y son esas las que realmente llevan y traen buena parte del cargamento que después... Porque no los inspeccionan en los, por eso. en los Entonces, arribos. yo digo, ojo con depositar la mira, valga la imagen, en justo esa avioneta que de pronto trae... ¿Se entiende? ¿Qué pasaría con ese otro costado? Y hoy de mañana, supongo, Álvaro, que ya lo recontra sabés y lo leíste, me parece muy interesante el titular de prensa, el informe periodístico que hace Brecha bajo el título Fuerza Aérea desestima propuesta de ley de derribos. Oficiales de la Fuerza Aérea creen que estas normas suelen aplicarse en caso de amenaza a la seguridad nacional, no para combatir el narcotráfico. Y algo que por allí se decía, me parece, Uruguay tampoco tiene aviones capaces de interceptar aparatos como los que llevó la cocaína a Niza. Desde esa circunstancia, ¿dónde estamos parados entonces? Bueno, es muy interesante remarcar que si bien ha tomado Estado público y ha generado mucha repercusión esta propuesta de medida, no es la única. A mí me llama la atención que en las últimas horas ha generado un revuelo inusual, pero en verdad esta propuesta era, y la recuerdo de memoria, era la propuesta número 79 en el programa que se presentó en abril en Quibón, y recuerdo hasta el número de la propuesta, y no pasó nada. Ahora, tal vez por las incautaciones y porque el tema ha emergido con mucha nitidez, bueno, estamos dando este debate. No es solo la ley de derribos. El problema de las avionetas que ingresan en vuelo irregular no es la única manera de ingresar la droga, desde luego. Claro. Entonces, aquí hay un problema de controles que se fueron, yo diría, haciendo más laxos, dislocando a partir del año 2012-2013. Y no lo decimos solamente nosotros. Los propios funcionarios de aduana han dicho, aduanas es un colador y se han dejado determinados controles que se hacían rutinariamente desde aquella época. Y lo más grave es que las autoridades habían sido advertidas sobre esta situación. A mí me pasó estando en Centroamérica, en ocasión de un evento, por razones de trabajo, que me preguntaron, ¿qué pasa con tal puerto de tu país? Y no era Montevideo. ¿Camacho? No a Palmira. No, en Centroamérica me preguntaron por qué pasa uruguayo con Nueva Palmira. Y en Centroamérica manejaban que la ruta de la droga por el sur efectivamente tenía a Uruguay como uno de sus lugares privilegiados. Y esto, a ver, si me lo dicen a mí
un civil que va a un evento en Centroamérica, las autoridades lo saben de hace años por lo menos. Y el tema es que no se han tomado las medidas necesarias como para evitar esta situación. Hoy esta situación rompe los ojos y lamentablemente la comunidad internacional está señalando a Uruguay. Recién veía que el ministro del Interior dice que es un disparate que Uruguay sea un centro de distribución mundial de la droga. Esto lo está diciendo Le Monde en Francia, lo está diciendo la Deutsche Welle, lo están diciendo muchísimos países que señalan a Uruguay por la omisión sistemática en la realización de controles, que no es solo la omisión en la cobertura y de alguna manera la soberanía en el espacio aéreo. Es un problema mucho mayor. El tema es que nuestros puertos y nuestros aeropuertos son lugares de pasada cómodos. Bien, ahora Garcés, una pregunta, más allá de la ley concreta de derribos. ¿Cuál es el principal obstáculo? ¿La falta de estrategias o políticas de resguardo de nuestro territorio, de fronteras? ¿Es negligencia, como quiera advertirlo? ¿O es la corrupción? Porque si fuera la corrupción, con derribos o sin derribos, con escáner o sin escáner, la corrupción siempre va a agujerear las fronteras, ¿o no? Siempre voy a aquel viejo aforismo que dice que la acción es la medida del interés. Hay interés en un tema, entonces hay acción. ¿Qué está faltando acá? A nuestro juicio está faltando marco jurídico, adecuar el marco jurídico, y en esa línea va esta propuesta de ley de derribos. Y después, lo otro que decía, que hay evidentemente un problema de falta de control, inadecuación de los controles, omisión, que está siendo aprovechada con toda comodidad por el crimen organizado, que apenas ve una grieta, lo aprovecha todo a lo largo y ancho de lo que pueda. Y después, finalmente, está el problema de la capacidad operativa que pueda tener, en este caso, la Fuerza Aérea. ¿Puede la Fuerza Aérea neutralizar aviones que estén en situación irregular? Depende del tipo de avión que sea. Si es una avioneta, sí. ¿Cuánto pasa una avioneta irregularmente por nuestros cielos? Desgraciadamente, Victoria, está lloviendo droga. Literalmente está lloviendo droga. El caso de Artigas, digamos, pone en el tapete una situación que se está dando hace mucho tiempo. El del peón, digamos. El del peón que recogía los paquetes, fuera de la hipótesis del ministro que alguien se podía lastimar con eso. Es una cuestión que realmente está ocurriendo y que no viene de ahora, no viene de ahora. Entonces, allí, insisto en que un país que cuida la soberanía, cuida su espacio aéreo, cuida su frente marítimo y tiene fuerzas armadas equipadas para ese tipo de situaciones. ¿Y va a haber presupuesto para eso? Tiene Porque que estamos haber. hablando de austeridad, de recortar los funcionarios públicos. Álvaro, Tiene que haber. Me parece que yo estoy de acuerdo con la de arriba, no me da miedo el tema ese. Me parece que la cuestión que vos dijiste de cuidado con el perro, el mensaje, el cartelito, pero si pones a Manuela a cuidar, ¿viste? No asustas a nadie. No, está claro. Ahí entonces, hay que poner un Rottweiler. Sí. Y creo, hoy lloverá droga desde los aires, pero me parece que es mucho más fácil entrar vía marítima. Hoy, pues 4.500 es todo, Alfredo, es todo. Kilos no entran solo por avión. No, desde luego que no. No, desde luego. Entonces me parece que si vos no tenés los mecanismos para tratar de custodiar el espacio aéreo, el espacio marítimo, etcétera, es muy lindo lo de la ley de derribo. Y los puntos de salida. Práctica, esto es parte de una visión sistemática de conjunto. Es un comienzo. ¿Cómo salir? Es un comienzo. Quiero un saludo, Daniel. Vamos a hacer esto. A ver, una ley de derribos no es un saludo a la bandera, en esto es una medida efectiva. No se olviden de una cosa, yo hablé de la ¿No previsión. administrar una pena de muerte? Yo creo que no, claramente no, ni se puede hablar que sea una ejecución extrajudicial, porque la ejecución extrajudicial es dispuesta, es una medida que fluye por fuera de lo que es el orden jurídico del Estado, y aquí lo que habría sería una orden emanada del presidente de la República, por lo tanto cumplimiento de la ley. Hay allí una causa de justificación y por ende no existe ningún tipo de ejecución extrajudicial. No se olviden que en el año 2014 estaba propuesto un fideicomiso por el cual venían 3 buques de la clase OPB, es decir, 3 buques adecuados para la custodia del frente marítimo, y se habían identificado unos aviones suizos, es decir, de procedencia estadounidense, pero que estaban en Suiza desde 1978, que estaban en perfectas condiciones, hasta habían sido separados, estaban identificados para venir a Uruguay, y lamentablemente eso se frustró, creo, hasta donde sé, por una cuestión de tipo político, porque era campaña electoral y no era oportuno decir que se iba a invertir 550 millones de dólares en equipar a la Fuerza Aérea y a la Armada. Yo creo que después de esto hay que encarar como una política de Estado lo que es la defensa nacional,
Yo no soy un experto en defensa nacional, mi tema en todo caso es la seguridad ciudadana, pero hay una conexión entre ambos temas, en la medida en que no tenés una cobertura del espacio aéreo, no estás controlando bien los puntos de salida, ni los puertos ni los aeropuertos, tenés el frente marítimo donde permanentemente nos están robando los recursos. Entonces, yo creo que más allá de colores y de partidos políticos, llegó el momento de dar ese debate en serio y, sobre todo, tener en cuenta que ya la capacidad de la Armada y de la Fuerza Aérea no da más. En 3 años más nos quedamos directamente sin equipos y sin capacidad de operación. Bien, insisto, todo ese, el cálculo de lo que supondría efectivamente, ¿no? Tomar todas las medidas para el upgrade, ¿no? Para realmente podernos posicionar con un buen perro y no con Manuela, siguiendo un poco las metáforas que se usaron aquí. No pensé que iba a rendir tanto lo de cuidado con el perro. Fue simplemente un recurso para decir, bueno, pero es muy ilustrativo, por eso lo tomamos. Digamos, en un plan que signa y que justamente pondera especialmente la austeridad, que es el plan de gobierno del senador Lacalle Pou. ¿Esto cómo se mete, cómo se complementa con...? Es muy buena la pregunta. La austeridad tiene que ver con racionalizar y minimizar el gasto prescindible y aplicar los recursos a todo lo que es necesario. Programas sociales, sin duda. Pero este tema también es muy importante. También es muy importante. Y no es que nadie esté pensando en jugar a la guerra imposible con vecinos que son mucho más poderosos. No se trata de eso. A esta altura se trata simplemente de tener un Estado que sea capaz de ejercer la soberanía en todo, en el territorio, en el espacio aéreo y en el frente marítimo. Bien, ¿alguien más? ¿Cuánto pesa el tema de tener una postura firme en tema seguridad con la propuesta de reforma constitucional que se va a votar en octubre, que por una parte de tu propio partido, ¿no? Es decir, no hay un tema ahí también de mostrar nosotros también tenemos firmeza en temas de... No, a ver, puedo asegurarte que esta propuesta está siendo evaluada junto con otras medidas hace mucho tiempo. Reitero que ha tomado notoriedad en los últimos días de un modo que realmente ha llamado la atención. Pero en nuestro caso, en el caso de nuestro sector, tú ya sabes que las listas van a dejar en libertad de acción, van a ofrecer la papeleta, quiere decir que no van a sobrar. En mi caso, si tú me preguntás, yo entiendo que si la policía es debidamente respaldada por el Ministerio del Interior, con los recursos presupuestales, con los efectivos que tiene, si la policía hace lo que debe hacer de acuerdo a la Constitución y de la ley, está en condiciones, sin duda, de llevar adelante el combate a la delincuencia en todos los planos, la prevención, la disuasión y la represión del delito. Pero esto en todo caso va por otro carril, esto es absolutamente necesario en la medida en que involucra ¿Hay una cuestión ideológica también en lo que tiene que ver con defensa, con las argumentaciones o la forma de ridiculizar la propuesta de la ley de derribo? Así como lo hubo, todavía persiste, ¿no? En lo que es la seguridad ciudadana, el tema de la represión también está visualizando que puede ir por ahí. Yo creo que sí. Y mucho más que en las declaraciones del ministro, que pueden ser el resultado de una circunstancia. A ver, creyó que por la vía del humor iba a ser claro. No, creo que la cosa va mucho más a fondo, ¿no? Por algo no se ha equipado a la Fuerza Aérea, por algo no se ha reequipado a la Armada y tampoco se ha hecho con el Ejército. Lo que pasa es que el Ejército tiene proventos por el lado de las misiones de paz, pero sí que incide un factor ideológico en eso, no tengo ninguna duda. No, un apunte muy breve. Cuando se habla de los costos... perdón, Virginia, ibas a... Perdón, Graciano, pero le había prometido la palabra a Vir. Sí. Quería decir solamente, con todo el respeto que me merece, la buena intención de generar algún cambio en esta situación, que creo que en el diagnóstico todos coincidimos, las fronteras están bastante endebles y hay que poner presupuesto para poder mejorar. Yo no estoy de acuerdo con la ley de derribo y no quiero dejar pasar esa analogía que se hizo con la legítima actuación de un policía, que cuando estamos en tierra hay una diferencia que creo que es lo que marca abismalmente, que en un caso
no se tiende a matar a la persona, sino que el policía en esa actitud de tratar de repeler intenta persuadir. Acá la persuasión implica básicamente la muerte, porque el derribo de un avión es muy difícil que alguien pueda sobrevivir a esas circunstancias. Entonces me parece que ahí hay como una diferencia importante. Pero en segundo lugar, me parece que el tema acá, yo creo que la inversión en todo tiene que ser en controlar las fronteras claramente por el tema de las drogas, de trata, del contrabando y un montón de otras circunstancias que están pasando y delitos que están pasando en nuestro país, que pasan por delante de nuestros ojos y que no se ve con las características que tiene Uruguay de tener fronteras secas, lo cual hace que sea mucho más complejo manejar la situación, pero además en el entendido de que por más que haya una ley de derribo, la guerra al narcotráfico siempre va por detrás, por lo tanto la tecnología y demás, hoy se leía que están utilizando drones en donde se traslada hasta 100 kilos de cocaína en un dron, que son además de fabricación propia por parte de los narcotraficantes, que es como que me parece que siempre, desde ese lugar siempre vamos como de atrás. A ver, tenemos clarísimo, yo lo dije, que era difícil hacer una analogía entre la aplicación de la fuerza en el terreno y en el espacio aéreo. Yo lo que quise marcar es que hay un punto de conexión, que es el empleo de la fuerza legítima por parte del Estado, con un resultado letal y que se prevé además como letal. Desde luego que en el caso del espacio aéreo, el uso de la fuerza tiene que ser excepcionalísimo cuando hay una amenaza que sea completamente acreditada, que exista una valoración que no sea precipitada y además una autoridad máxima como el presidente de la República que dispone el uso de la fuerza. Por lo tanto, allí no puede hablarse de ejecución extrajudicial. Ahora, creo que es muy valioso este debate en el sentido que por allí las opiniones están divididas respecto al instrumento jurídico de la ley de derribos. Pero acá me parece que estamos todos de acuerdo en que las fronteras son un colador. No solo las fronteras, los puertos y los aeropuertos tienen que ser hoy lugares que estén sujetos a un control mucho más efectivo por parte del Estado. Bien. Y diría, me parece muy valioso que por primera vez en esta campaña electoral se está debatiendo el rol de las Fuerzas Armadas y la necesidad de dotarla de recursos para defender la soberanía nacional. Álvaro García, abogado, asesor en temas de seguridad de Luis Lacalle Pou, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, en el día de hoy. Hacemos una pausa. Te prometo la palabra, Graciano, para cuando regresemos. Ya venimos, ¿eh? Gracias.